Audrey Pym se detuvo frente al espejo del pasillo, ajustándose el cuello de su blusa crema. A sus 37 años, seguía siendo esbelta, y su pelo castaño de corte bajo solo estaba ligeramente teñido de canas en las sienes. Su rostro, de pómulos altos y atentos ojos marrones, mostraba cansancio, pero se mantenía erguida, con la dignidad de una mujer acostumbrada a tomar decisiones. Un fuerte ronquido llegó desde el dormitorio. Noah, su marido desde hacía 12 años, dormiría otras 2 horas. Anoche había llegado a casa a medianoche, oliendo a whisky y a perfume ajeno. Hacía tiempo que Audrey había dejado de preguntarle dónde había estado. Cogió las llaves del coche de la mesa y salió cerrando la puerta en silencio tras de sí. La mañana de Texas City la recibió con aire húmedo y olor a refinerías de petróleo. Su Toyota estaba aparcado en la entrada, nada llamativo, un coche práctico para una mujer de negocios. 20 minutos después, Audrey aparcó delante de un edificio de ladrillo rojo de 2 plantas situado en el límite de un polígono industrial. El modesto rótulo de Pymtech era el único indicio de que albergaba la empresa que ella había creado desde cero. «Buenos días, Betty», saludó Audrey a la recepcionista, una mujer de unos 50 años, rellenita y con cara de buena persona. «Buenos días, señorita Pym. El café está esperando». Betty siempre la llamaba por su apellido, incluso después de 10 años juntas. «Riley envió un informe sobre el pedido de Hampton Oil, diciéndome que te dijera que ha habido un problema con el suministro de aleaciones de titanio». Audrey asintió, cogiendo la carpeta del expediente. «Dile que lo revisaré antes de comer. Y llama a nuestro proveedor de Houston a ver cuál es el problema». En su despacho, lo primero que hizo Audrey fue encender el ordenador y abrir los estados financieros del último trimestre. Pymtech se especializaba en instrumentos de medición de precisión para la industria petrolera. No era un gigante del mercado, pero sí una empresa respetada con una sólida reputación y pedidos constantes. Al repasar las cifras, Audrey frunció el ceño. El coste de adquisición de los componentes había aumentado un 17%, aunque los volúmenes de producción no habían variado. Abrió el archivo con la lista de pagos y examinó las últimas transacciones. «Qué raro», pensó, al observar un pago a Alpha Corp por valor de $62,000. El nombre no aparecía en su lista habitual de proveedores. Audrey tomó nota para consultar ese punto con el jefe de contabilidad. A mediodía había terminado con los informes y se dedicó a los asuntos de producción. No dejaba de pensar en el extraño pago y en Noah. En los últimos 6 meses, su matrimonio había existido más bien por inercia. Era como si llevaran vidas paralelas, cruzándose de vez en cuando en las cenas o los fines de semana. Noah trabajaba como perito de seguros para una compañía de seguros industriales. Su energía y ambición habían atraído a Audrey. Ahora parecía atrofiado, irritable y a menudo se quejaba de su trabajo y de la falta de dinero, aunque su sueldo era más que decente. Una llamada interrumpió sus cavilaciones. «Audrey, soy Will Banks, de Texas Petroleum», sonó un barítono familiar en el auricular. «¿Tienes un minuto?» Will era uno de sus clientes clave, director técnico de una empresa petrolera mediana. «Claro, Will. ¿Pasa algo con el último pedido?» No, todo va bien, como siempre. En realidad, te llamo para invitarte a cenar el viernes. Puros negocios, por supuesto». Audrey sonrió involuntariamente. Will era un viudo de unos 50 años y su interés por ella iba más allá de los negocios. Sin embargo, siempre se mostraba respetuoso y nunca sobrepasaba sus límites. «Gracias por la invitación, pero el viernes es mi aniversario con Noah», mintió. Su aniversario fue hace 3 meses y Noah lo había olvidado. «Ya veo. ¿Qué tal la semana que viene?» «Llamamos y lo hablamos», respondió Audrey amablemente. «Por cierto, ¿sabes algo de Alpha Corp?» Hubo una breve pausa. «¿Alpha Corp?
Es un competidor de Gulf Coast Technology, si no me equivoco. Han entrado recientemente en el mercado y ofrecen herramientas similares a las suyas, pero más baratas. Dicen que la calidad es pésima. Audrey anotó la información. Gulf Coast era su principal competidor en la región. Gracias, Will. Solo recababa información sobre el mercado. Tras la llamada, Audrey llamó al jefe de contabilidad, Paul Higgins, un hombre enjuto de modales pedantes. Paul, ¿qué puedes decirme sobre el pago de Alfacor? El contable puso cara de perplejidad. ¿Qué Alfacor? No tenemos tal proveedor. Audrey le giró el monitor. Toma, a partir del día 3 de cada mes. Paul se puso las gafas y se quedó mirando la pantalla. Nunca había visto eso. No lo he hecho yo. Quizá uno de los contables junior. Lo comprobaré e informaré. Al anochecer, cuando la mayoría del personal se había ido, Paul llamó a la puerta de su despacho. Señorita Pym, he descubierto lo del pago. El señor Pym lo autorizó. Dijo que era un anticipo para el nuevo equipamiento de la tienda y que contaba con su aprobación. Audrey enarcó las cejas, sorprendida. ¿Mi marido autorizó personalmente el pago en nombre de la empresa? Sí, señora. Quiero decir que tiene autoridad para firmar como copropietario. Era cierto. Cuando se casaron, Audrey cedió a Noah el 20% de las acciones como gesto de confianza. Técnicamente, podía firmar documentos financieros, aunque no solía inmiscuirse en los asuntos de la empresa. Gracias, Paul. Yo me encargo. Al quedarse sola, Audrey se reclinó en la silla. ¿Qué quería Noah del competidor de su empresa? ¿Y por qué no lo había hablado con ella? En casa, Audrey encontró una nota de su marido. Ceno con clientes. No me esperes levantada. La caligrafía era irregular. Las letras se arrastraban unas sobre otras, señal inequívoca de que Noah había escrito con prisas. Se dirigió al salón y se sirvió un vaso de vino tinto. Su casa, de 2 pisos, en un barrio tranquilo, siempre le había parecido un refugio acogedor. Ahora se sentía incómoda, como en un espacio extraño. Audrey encendió la televisión, pero no pudo concentrarse en el programa. Sus pensamientos volvían una y otra vez al extraño pago y al comportamiento de Noah de los últimos meses. Se acordaba de lo a menudo que él hablaba de dificultades económicas, a pesar de que el total de sus ingresos era más que suficiente. ¿A dónde iba a parar el dinero? Hacia las 11 de la noche, Audrey oyó el ruido de un coche que se detenía. Unos minutos después, se abrió la puerta y Noah apareció en el pasillo. Llevaba el pelo rubio revuelto, la corbata torcida y olía a alcohol. «Ah, estás despierta», dijo fijándose en su mujer. «¿Cómo te ha ido el día?» «Interesante», respondió Audrey, observándole atentamente. «Sobre todo cuando me enteré del pago de Alfacor». Noah se quedó paralizado un momento, pero se recompuso rápidamente. «Ah, eso. Quería darte una sorpresa. Es un nuevo equipo de diagnóstico que reducirá en un 30% el tiempo necesario para comprobar los instrumentos». «¿Y por qué se lo has pedido a nuestro competidor?» «Son los únicos que venden este modelo». Noah entró en la cocina y sacó una botella de cerveza de la nevera. «No te preocupes, lo he comprobado. Es una buena oferta». Audrey notó que le temblaban las manos al abrir la botella. Estaba mintiendo, y lo hacía ineptamente. «¿Por qué no lo has hablado antes conmigo?» «Ya te lo he dicho, quería darte una sorpresa», dijo irritado. «Mira, estoy cansado. ¿Podemos hablar mañana?» Subió las escaleras dejando a Audrey con la sensación de que las cosas iban más en serio de lo que se había imaginado. A la mañana siguiente, Noah se había ido antes de que ella se despertara. Había una nota en la mesa de la cocina. «Llamada urgente a Baytown. Volveré tarde». Baytown estaba a solo media hora en coche de Texas City, pero Audrey sabía que su marido lo utilizaba como excusa para evitar hablar. En la oficina, le pidió a Betty que se pusiera en contacto con Alfacor y comprobara el estado del pedido de equipos.
Una hora más tarde, la recepcionista informó: «Señorita Pym, Alfacor dice que no han recibido ningún pedido de equipos de nosotros. Ningún pedido». Audrey exhaló lentamente. «Gracias, Betty. Ya está. $62,000. ¿A dónde fueron? ¿Por qué querría Noah sacar tanto dinero de la empresa?» Audrey decidió que era hora de indagar más. Esa noche, cuando Noah volvió a llegar tarde, registró su despacho en la casa. En el cajón de su escritorio encontró facturas de tarjetas de crédito impagadas con importes astronómicos, avisos de morosidad en el préstamo del coche e incluso una carta de una agencia de cobros. «Jesús está endeudado hasta las cejas», se dio cuenta Audrey. Pero, ¿a qué se había destinado todo ese dinero? Entre los papeles encontró un folleto del casino Golden Shore de Lake Charles, Luisiana, a unas 2 horas en coche de su casa. En el reverso del folleto estaba escrito a mano: «Debe regresar antes del 1 GS». Al parecer, Noah había perdido y pedido dinero prestado a alguien del casino. Audrey se quedó atónita ante este descubrimiento cuando sonó el teléfono de Noah, que había dejado sobre la mesilla de noche. En la pantalla apareció el nombre de Ronnie. En un impulso repentino, Audrey descolgó el teléfono. Estaba protegido con contraseña, pero ella sabía la combinación: el cumpleaños de Noah. El mensaje decía: «Mañana a las 2 en nuestra casa. Te he echado de menos. R». Audrey abrió el historial de correspondencia. Los mensajes entre Noah y la misteriosa Ronnie se habían sucedido durante meses. Algunos eran de negocios, otros francamente íntimos. En uno reciente, Ronnie escribió: «Las cosas cambiarán pronto, te lo prometo, estaremos juntos». Noah respondió: «No puedo esperar, ella no sospecha nada». Audrey sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. El engaño era evidente, pero ¿qué significaba «las cosas estaban a punto de cambiar»? ¿Planeaban fugarse juntos? ¿Y el pago de Alfacor estaba relacionado con la tal Rani? En los contactos telefónicos de Noah aparecía el nombre Ronnie, sin apellido ni información adicional. Audrey hizo capturas de pantalla de la correspondencia y las envió a su correo electrónico. Después devolvió el teléfono a su sitio. Apenas durmió durante la noche, contemplando sus acciones. Noah había regresado pasada la medianoche y se había desmayado inmediatamente, sin ducharse siquiera. Olía a perfume de mujer, distinto al de la última vez. Al día siguiente, Audrey decidió que una confrontación abierta no era la mejor opción. Primero, necesitaba reunir más información. ¿Quién era Ronnie y cuál era su conexión con Alfacor? En la oficina, se dirigió a Riley Kane, jefe del departamento de producción y amigo suyo desde hacía mucho tiempo. «Riley, ¿qué sabes de Alfacor?» Riley, un hombre robusto de porte militar y pelo canoso prematuro, pensó un momento. «Nuevo en el mercado, precios agresivos. Dicen que les financia Gulf Coast, probablemente como filial de una línea de menor calidad. ¿Y el personal? ¿Quién trabaja para ellos?» «No he oído nada concreto. Puedo preguntar a mis contactos». «Se lo agradecería, especialmente interesado en gestión y contabilidad». Por la tarde, Audrey citó una migraña y salió de la oficina antes de lo habitual. En lugar de dirigirse a casa, aparcó a una manzana del restaurante italiano Bella Noche, que Noah había mencionado a menudo últimamente. Su intuición le decía que podría ser su sitio. Al principio del tercio, vio a Noah entrar en el restaurante. 10 minutos más tarde, se le unió una mujer de unos 30 años, una rubia delgada vestida con traje de negocios. Se abrazaron y besaron, claramente no como socios de negocios. Audrey hizo varias fotos con su teléfono, intentando captar el rostro de la mujer. Noah y ella estaban sentados junto a la ventana, cogidos de la mano y hablando animadamente. Audrey vio que su marido sacaba unos papeles y los estudiaron juntos. La cena duró aproximadamente 1 hora. Cuando la pareja salió del restaurante,
Audrey oyó que Noah llamaba a la mujer Verónica, así que Ronnie es el diminutivo de Verónica. Se despidieron en el aparcamiento, otro largo beso, y se marcharon en distintas direcciones. Audrey decidió seguir a Verónica. Se dirigió al distrito comercial y entró en el edificio de oficinas donde Audrey sabía que se encontraba Gulf Coast Technology. Así que es aquí, pensó Audrey. La amante de su marido trabajaba para su principal competidor. No podía ser una coincidencia. Cuando llegó a casa, llamó a un investigador privado que conocía, con el que la empresa trabajaba a veces en asuntos de seguridad corporativa. Brandon, necesito información sobre una mujer llamada Verónica. Trabaja en Gulf Coast Technology. Rubia, de unos 30 años. Aquí tiene una foto. ¿En qué está interesada exactamente, señorita Pym? En todo, especialmente su papel en la compañía y sus conexiones. Al día siguiente, Riley informó que Alpha Core sí empleaba a ex empleados de Gulf Coast y que la empresa era en realidad una subsidiaria. Otro día después, llegó un informe de la DET. Verónica Worth, 32 años, soltera. Trabajó en el departamento financiero de Gulf Coast Technology los últimos 3 años como contable senior. Antes de eso, pequeños negocios, nada digno de mención. Vive en un piso de alquiler en la zona de Seagate. Conduce un BMW de 3 años. Frecuenta el casino Golden Shore de Lake Charles. Casino. El mismo detalle que Noah. Todo empieza a encajar. Noah probablemente conoció a Verónica en el casino. Tal vez descubrió que estaba casado con el dueño de una empresa rival y decidió explotar la conexión. O Noah, sumido en deudas, acudió a ella en busca de ayuda. En cualquier caso, el pago de Alpha Core era solo la punta del iceberg. Audrey se dio cuenta de que sacar a la luz la aventura no resolvería todos los problemas. Tenía que averiguar qué tramaban exactamente Noah y Verónica y proteger la empresa. Decidió seguir vigilando, recabar información y prepararse para el peor de los casos. En lugar de un enfrentamiento directo, instaló una aplicación de localización en el teléfono de Noah, aprovechando que se estaba duchando. También pidió a Paul que presentara informes diarios de todas las transacciones financieras de la empresa y restringió temporalmente los derechos de firma de Noah, citando nuevas políticas corporativas. «A ver qué haces, cariño», pensó Audrey mientras miraba a su marido dormido. Ahora que el shock inicial había pasado, sentía menos dolor que determinación. Había construido su negocio desde los cimientos y no permitiría que nadie lo arruinara, ni siquiera su propio marido. Audrey empezó la mañana del martes consultando la aplicación del rastreador. Noah había pasado la noche en casa, pero ahora su teléfono mostraba movimiento hacia el norte de Texas City, no hacia su oficina. Audrey tomó nota y continuó preparándose para ir a trabajar como si nada hubiera ocurrido. Durante el desayuno, revisó los extractos de las cuentas conjuntas de los últimos 6 meses, grandes retiradas de efectivo, transferencias a cuentas desconocidas. Todo indicaba que la situación financiera de Noah era mucho peor de lo que ella había imaginado. ¿Cómo había podido estar tan ciega? Al aparcar delante de la oficina de Pymtech, Audrey vio un coche desconocido, un Lexus plateado con los cristales tintados. El guardia de seguridad dijo que era un representante de Gulf Coast Technology que visitaba al director ejecutivo, Lawrence Hale. Audrey frunció el ceño. Lawrence no le había advertido sobre las reuniones con la competencia. «Buenos días, Betty», saludó a la recepcionista. «¿Qué reunión hay en casa de Lawrence?» «Buenos días, señorita Pym». Betty parecía sorprendida. Creía que lo sabía. El señor Hale dijo que era por iniciativa suya, algo sobre una posible cooperación. A Audrey le dio un vuelco el corazón. Lawrence llevaba en la empresa casi desde sus inicios y siempre había sido leal. También estaba metido en algo sucio. «Por supuesto», dijo con una sonrisa tensa. «Solo quería asegurarme de que todo el mundo estaba en su sitio». En su despacho,
Audrey llamó inmediatamente al jefe de seguridad. «Víctor, necesito acceso a la cuenta de correo electrónico corporativa de Lawrence Hale, inmediatamente y de forma confidencial». ¿Alguna sospecha de filtración? Solo comprobaba, respondió evasiva. 15 minutos después, Víctor envió un nombre de usuario y una contraseña temporal. Audrey encontró inmediatamente correos electrónicos de Veronica Worth, fechados en las 2 últimas semanas. Hablaban de perspectivas de fusión y de términos mutuamente beneficiosos. Audrey se desplazó por la correspondencia y se quedó paralizada. En la primera carta, Verónica se había presentado como asesora financiera del señor Pym. Así que Lawrence creía que estaba actuando con la aprobación de Audrey a través de su marido. El panorama se iba aclarando. Noah y Verónica estaban utilizando su condición de copropietarios para iniciar las negociaciones de venta de la empresa. ¿Pero por qué? ¿Era realmente por la deuda? A través de las cámaras de seguridad, Audrey vio a Lawrence acompañar a la salida a 2 hombres con trajes caros. Uno de ellos, de pelo gris y porte imponente, le resultaba familiar. Anthony Gilmore, consejero delegado de Gulf Coast. Se estrecharon la mano, claramente satisfechos con la reunión. Audrey comprobó la aplicación del rastreador. Noah no estaba lejos de la dirección que Veronica Worth había dado en el informe del detective, así que no se había equivocado. Al llamar a Lawrence a su despacho, Audrey decidió proceder con cautela. ¿Qué tal la reunión con Gilmore? Lawrence se animó. Genial. Están dispuestos a ofrecer 100 millones por la participación mayoritaria. Es incluso más de lo que esperábamos. Noah tenía razón cuando sugirió esta opción. Audrey mantuvo una expresión indiferente. Recuérdame los detalles. ¿Cómo estructuramos el trato? Como habíamos hablado, Noah y tú os quedáis con el 20% de las acciones y vuestros puestos en el consejo. Tú recibes una suma global y un contrato de consultoría de 5 años. Es todo muy lucrativo. ¿Qué pasa con el personal? Gulf Coast garantiza la seguridad laboral de los empleados clave durante 1 año como mínimo. El resto queda a su discreción después de la integración. Audrey asintió, ocultando su enfado. Estaban planeando vender su creación, su legado, a sus espaldas. Sonaba interesante. Volvamos a ello dentro de un par de días. Quiero volver a repasar los números. Lawrence parecía desconcertado. Pero la señorita Worth dijo que usted tenía prisa por cerrar el trato antes de fin de mes. La señorita Worth se está adelantando un poco a los acontecimientos, dijo Audrey con firmeza. Estoy tomando una decisión definitiva y necesito tiempo. Cuando Lawrence se marchó, Audrey se reclinó en la silla, tratando de ordenar sus pensamientos. 100 millones era una suma impresionante, pero muy inferior al valor real de la empresa, sobre todo con las patentes y la cartera de clientes. No era una ganga, era una auténtica estafa. Y Noah estaba dispuesto a vender su empresa por casi nada con tal de cubrir sus deudas y huir con su amante. Audrey decidió que era hora de averiguar hasta dónde llegaba la madriguera del conejo. En referencia a una reunión con proveedores, salió de la oficina después de comer y se dirigió a la dirección de Verónica. El complejo de apartamentos Seaside Terraces era un edificio moderno con vistas a la bahía. Audrey aparcó cerca y esperó. Hacia las 3, vio a Noah salir de la entrada y subir a su coche. Audrey lo siguió hasta un centro comercial cercano, donde se encontró con un hombre a la entrada de una joyería. Tras esperar un par de minutos, Audrey entró en el centro y, manteniendo las distancias, vio a Noah mirando anillos de diamantes. La vendedora sacó uno tras otro, y Noah escrutó cada uno, consultando de vez en cuando con su acompañante. Finalmente, señaló uno y, tras una breve discusión sobre el precio, sacó una tarjeta de crédito. Comprando un anillo para su amante, con mi dinero, pensó Audrey, sintiendo que todo su interior se apretaba.
12 años de matrimonio estaban acabando no solo en infidelidad, sino en traición total. Caminando de vuelta a su coche, llamó a su abogado. Harris, necesito una reunión, hoy mismo. Se trata de un posible divorcio y de proteger el negocio. ¿Es serio? Más que serio. Estaré allí en una hora. La oficina de Jeremy Harris estaba en el centro de Houston. Mientras Audrey se abría paso entre el denso tráfico, trazó mentalmente su plan de acción. El divorcio era inevitable, pero primero tenía que proteger la empresa. Harris, un afroamericano afable de unos 50 años, la recibió en un amplio despacho con vistas al paisaje urbano. «Audrey, me alegro de verte, aunque las circunstancias no parecen agradables». Le resumió la situación, mostrándole fotografías y correspondencia. «Así que tu marido te engaña con una empleada de la competencia, está endeudado e intenta vender tu empresa». Harris negó con la cabeza. «Es un conjunto impresionante. ¿Qué debo hacer?» En primer lugar, restringir inmediatamente su acceso a las finanzas de la empresa. Técnicamente, tiene derecho a una parte como cónyuge y accionista minoritario, pero podemos demostrar que ha estado actuando en detrimento de la empresa. Segundo, necesitamos documentar todas sus maquinaciones para el proceso de divorcio. ¿Y el trato de la Costa del Golfo? Si no firmaste ningún acuerdo preliminar, no son ejecutables. Pero ten cuidado, estas empresas pueden jugar sucio. Harris esbozó un plan de acción y Audrey sintió cierto alivio. Al menos ahora tenía una estrategia. De vuelta en Texas City, comprobó el rastreador. Noah había vuelto a casa de Verónica. Fue duro para su corazón, pero Audrey se obligó a centrarse en la parte comercial del problema. Los sentimientos podían esperar. Ahora era más importante salvar la empresa y asegurar el futuro de sus empleados. En casa, encontró un mensaje de Noah. «Llego tarde. Cena de negocios con posibles clientes. Otra mentira». Audrey decidió aprovechar su ausencia para realizar una búsqueda más exhaustiva. En el garaje, detrás de unas viejas herramientas, encontró una caja con recibos de casinos, cartas de acreedores e incluso un recibo de $50,000 firmado por un tal Greg Sanders. Ahora estaba claro qué significaban las iniciales GS en el cuadernillo del casino. Entre los papeles había una carpeta etiquetada como Proyecto Phoenix, el nombre en clave del plan para vender Pimtech. Dentro había borradores de acuerdos, proyecciones financieras y, lo más inquietante, las firmas falsificadas de Audrey en varios documentos. «Estaban planeando falsificar mi firma», comprendió, sintiendo que una oleada de ira crecía en su interior. Ya no se trataba solo de traición, sino de un delito. Audrey fotografió todo el contenido de la carpeta y se la envió a Harris con el comentario: «He encontrado pruebas de falsificación de documentos. ¿Qué debo hacer a continuación?». La respuesta llegó casi de inmediato. «Guarda los originales en un lugar seguro. Mañana presentaremos un informe en la fiscalía». Durante los 2 días siguientes, Audrey trabajó en 2 frentes. Oficialmente, llevó a cabo una auditoría rutinaria de la empresa que le permitió bloquear temporalmente todas las transacciones financieras importantes. Extraoficialmente, reunía pruebas de las maquinaciones de Noah y se preparaba para la inevitable confrontación. Siguiendo los movimientos de su marido a través de una aplicación, se dio cuenta de que había visitado 2 veces la oficina de Gulf Coast Technology y una vez se reunió con Anthony Gilmore en un restaurante del Hotel Hilton. Estaba claro que el acuerdo seguía adelante, a pesar de que ella le había advertido a Lawrence que hiciera una pausa. El jueves, Audrey decidió seguir a Verónica. Después del trabajo, no se dirigió a su casa, sino a un edificio de oficinas de la zona oeste de la ciudad. Audrey averiguó que allí se encontraba Bryson & Associates, un bufete de abogados especializado en derecho mercantil. Después de esperar a que Verónica se marchara, Audrey la siguió hasta un pequeño bistró francés donde conoció a Noah.
Desde su asiento en la terraza de la cafetería vecina, Audrey pudo verlos charlar animadamente, echando de vez en cuando un vistazo a algunos documentos. Después de cenar, la pareja se dirigió a casa de Verónica. Audrey regresó a casa sintiéndose extrañamente desolada. 12 años de matrimonio se desmoronaban ante sus ojos, pero en lugar de pena solo sentía una fría determinación. Por la noche, Noah envió un mensaje: durmiendo en casa de Steve, discutiendo un nuevo proyecto hasta mañana. Steve era su amigo y colega, a quien Audrey siempre había considerado un hombre decente. Se preguntaba si estaba al corriente de la infidelidad de Noah o si solo utilizaba su nombre como tapadera. A la mañana siguiente, mientras revisaba su correo electrónico corporativo, Audrey encontró un mensaje de un remitente desconocido con un archivo adjunto. El archivo resultó ser un escaneado del acuerdo preliminar de venta de PIM-TEC a Gulf Coast Technology. Bajo representantes del vendedor figuraban los nombres de Noah Pym y Audrey Pym. La firma de Noah era real. La de ella estaba falsificada ingeniosamente. En el cuerpo de la carta solo había un breve comentario: deberías ver esto, un bienqueriente. Audrey contactó inmediatamente con Harris, que confirmó sus temores. Es grave. Se están preparando para cerrar el trato sin tu participación real. A juzgar por las fechas, piensan cerrarlo todo en los próximos días. ¿Qué hago? Presento una orden de alejamiento contra cualquier transacción con los activos de la empresa y notifico a la Fiscalía el intento de fraude. Y tú bloquea todas las cuentas de la empresa y revoca los poderes de Noah ahora mismo. Las horas siguientes transcurrieron en una actividad febril. Audrey convocó una reunión de emergencia del Consejo y presentó las pruebas del intento de adquisición hostil. La mayoría de los miembros de la Junta se sorprendieron y expresaron su total apoyo. Solo Lawrence parecía confundido. Pero el señor Pym dijo que usted aprobó el trato, que todo era por vuestro bien común. Noah mintió, dijo Audrey con firmeza. Y te utilizó para vender la empresa a espaldas del verdadero propietario. Al anochecer, las cuentas de la empresa estaban aseguradas, los abogados trabajaban en un requerimiento judicial y se había ordenado a seguridad que mantuviera a Noah fuera del edificio de la empresa. Al volver a casa, Audrey encontró a Noah recogiendo sus cosas en el dormitorio. ¿Un viaje de negocios?, preguntó con fingida indiferencia. Él dio un respingo de sorpresa. Sí, a Dallas, durante un par de días. ¿Con Verónica? Noah se quedó helado, luego se volvió lentamente hacia ella. ¿Qué? Verónica Worth, tu amante de la costa del Golfo. ¿Planeas celebrar el éxito de la venta de mi empresa? El rostro de Noah palideció, pero se recompuso rápidamente. No sé a qué te refieres. Voy a una conferencia sobre seguros. Deja de mentir, dijo Audrey cansada. Lo sé todo. Sobre tus deudas con el casino, sobre Verónica, sobre el plan para vender PIM-TEC a Gilmore y sobre los documentos falsificados con mi firma. Noah guardó silencio unos segundos y luego su rostro se contorsionó. ¿Me has estado siguiendo? ¿Revisando mis cosas? Y me has engañado y has intentado robarme la empresa, replicó Audrey. ¿Cuál de las dos cosas es peor? Noah se sentó en el borde de la cama, repentinamente desinflado. No lo entiendes. Estoy en una situación desesperada. Estas deudas están ahí por una razón. Hay gente que no quiere esperar. ¿Y por eso has decidido robarme todo lo que he pasado años construyendo? El trato es bueno para todos. Recibirás millones. 1/10 parte del valor real de la empresa, le interrumpió Audrey. Y perderás el control del trabajo de mi vida. Es un gran trato, lo reconozco. Noah se levantó de un salto, con miedo en los ojos. ¿Qué has hecho? Bloqueé las cuentas de la empresa, notifiqué al Consejo de Administración el intento de fraude. Estoy preparando una demanda de divorcio. No puedes hacer eso, había pánico en su voz. Necesito ese dinero, me van a matar. ¿Quiénes?
¿Los corredores de apuestas o Greg Sanders? Noah se puso aún más pálido ante la mención de ese nombre. ¿Cómo has...? Encontré el recibo. Audrey sacudió la cabeza. 50,000. ¿Cuánto más debes? Noah bajó los ojos. Unos 200,000. A varias personas. ¿Y el pago de Alfacor? ¿También por deudas? Parte fue para Verónica, para que la ayudara con el papeleo. Audrey sintió una punzada de repulsión en su interior. ¿Pagaste a tu amante para que te ayudara a robarme la empresa? ¿Con el dinero de la propia empresa? Noah no contestó. Se limitó a seguir empaquetando. Necesito irme. Pensar. No es tan sencillo como crees. Claro que sí, dijo Audrey con frialdad. Pero no esperes que el trato salga adelante. Y te sugiero que te busques un buen abogado. Falsificar documentos es un delito. No se atreverá. Se volvió bruscamente hacia ella. Soy tu marido. Ya no, replicó Audrey con calma. Supongo que no tenemos nada más que decirnos. Cuando la puerta se cerró tras Noah, Audrey se hundió en la silla, sintiendo una extraña mezcla de amargura y alivio. 12 años de su vida habían terminado así, con traiciones y mentiras. Pero al menos ahora sabía la verdad. El rastreador mostraba a Noah dirigiéndose hacia la casa de Verónica. No era para menos. Audrey apagó la aplicación. Ya no había necesidad de controlarla. A la mañana siguiente se despertó con el sonido de un mensaje entrante. Un número desconocido, pero el texto no dejaba lugar a dudas sobre el remitente. Tu negocio está vendido. ¡Adiós! Audrey se quedó mirando la pantalla del teléfono, releyendo el mensaje una y otra vez. Tu negocio se vende. ¡Adiós! Aquellas 5 palabras, tecleadas por una Verónica desconocida para ella, evocaron en su interior una extraña mezcla de emociones: conmoción, incredulidad, ira y, sorprendentemente, cierto alivio ante la certeza. Ya no había necesidad de dudar o adivinar sobre las intenciones de Noah y su amante. Las manos de Audrey temblaban cuando marcó el número de Harris. El reloj marcaba las 7 de la mañana del sábado, pero la situación era urgente. Jeremy, perdona por llamar tan pronto, pero creo que lo han conseguido, dijo en cuanto contestó el abogado. ¿El qué exactamente? La voz de Harris sonaba cautelosa incluso a través del altavoz. He recibido un mensaje de la amante de Noah. Dice que han vendido mi negocio. ¿Sin tu firma? Eso es imposible, dijo Harris con seguridad. Ayer bloqueamos todas las cuentas. Pero, ¿y si se saltaron el bloqueo de alguna manera? ¿O utilizaron documentos falsos? Quédate donde estás. Estaré en tu casa dentro de 1 hora. Y llama al banco inmediatamente. Comprueba todas las cuentas de la empresa. Audrey terminó la llamada y marcó rápidamente el número de emergencias de su banco. Tras unos minutos de verificación de identidad y una explicación de la situación, el director de turno confirmó que no se había realizado ninguna transacción importante desde las cuentas de la empresa. Sin embargo, añadió, hubo un intento de transferir una gran cantidad de dinero a última hora de la noche. La transacción fue rechazada debido a la restricción que han establecido. ¿Cuál era la cantidad?, preguntó Audrey tensa. $2 millones. Se solicitó autorización en nombre de Noah Pym utilizando un código de acceso corporativo. Sospechó que 2 millones era el pago inicial del trato de la Costa del Golfo, así que realmente estaban intentando hacer un trato a sus espaldas. ¿Algún otro intento de transacción? No, señora. No hay nuevas solicitudes desde la cancelación. Al terminar de hablar con el banco, Audrey se sintió un poco aliviada. Al menos el dinero de la empresa estaba a salvo, pero ¿qué pasaba con el trato en sí? ¿Podrían formalizar legalmente de algún modo la transferencia de activos sin tener acceso a las cuentas? Abriendo su portátil, Audrey comprobó su correo electrónico corporativo. No había mensajes nuevos del BASAM, pero en su bandeja de entrada había un mensaje de Anthony Gilmore, enviado a última hora de la noche. Encantado de trabajar con usted. Hablaremos de los detalles del traspaso el lunes.
Así que Gulf Coast pensó que el trato estaba hecho. Audrey marcó el número de Riley. Lo siento por la llamada del sábado. ¿Pasó algo raro ayer en la oficina después de que me fuera? En realidad, la voz de Riley sonaba preocupada. Lawrence acompañó a algunas personas a la sala de conferencias sobre las 6 de la tarde. Creía que lo sabías. ¿Quiénes eran? Gilmore de Gulf Coast, un par de abogados y... tu marido. Audrey apretó el teléfono con más fuerza. ¿Se quedaron mucho tiempo? Alrededor de 1 hora. Parecían contentos cuando se fueron. Lawrence dijo que era un proyecto importante que habías aprobado. Gracias, Riley. Necesito que vayas ahora a la oficina y revises todo el papeleo de la sala de conferencias y del despacho de Lawrence. Busca cualquier cosa relacionada con la venta de la empresa y bloquea a Lawrence de los servidores. Dile a IT que esa es mi directiva. Audrey, ¿qué está pasando? Intento de absorción corporativa. Te lo explicaré más tarde. Solo confía en mí. La siguiente llamada fue a seguridad corporativa. Víctor, necesito imágenes de todas las cámaras de la sala de conferencias y de la entrada entre las 6 o'clock y las 7 o'clock de anoche. Y mira a ver si falta algún documento de mi despacho. Cuando llegó Harris, Audrey ya se había duchado y arreglado, exteriormente tranquila, aunque por dentro todo hervía de rabia y preocupación. Anoche tuvieron una especie de reunión en el despacho, le dijo al abogado mientras le servía café. Gilmore, los abogados, Noah y mi director general. ¿Sin ti? Harris frunció el ceño. Esto ya es interesante desde el punto de vista jurídico. He comprobado las cuentas bancarias. Hubo un intento de retirar dinero, pero fue bloqueado. Sin embargo, Verónica está convencida de que la transacción tuvo lugar. Harris abrió su maletín y sacó una carpeta con documentos. He preparado un requerimiento judicial. Tenemos que presentarlo cuanto antes, preferiblemente hoy. Conozco a un juez que puede firmarlo con carácter de urgencia. ¿Y si ya han firmado algún documento jurídicamente vinculante? Sin su firma real o un poder oficial no son válidos. Si se utilizó una falsificación, es un delito penal y el acuerdo es nulo de todos modos. Audrey asintió, sintiéndose algo aliviada. ¿Qué más podemos hacer? Enviar un aviso formal a Gulf Coast de que la transacción no está autorizada por el verdadero propietario. Notificar a todos los proveedores y clientes que no se ha producido ningún cambio en la estructura de propiedad. Y preparar un comunicado de prensa por si esto se hacía público. Sonó el teléfono de Audrey. Era Riley. Estoy en la oficina. Encontré una copia del acuerdo de compra en la sala de conferencias, firmada por Gilmore, Noah y, presumiblemente tú, pero definitivamente no es tu firma. Haz una foto y envíamela a mí y a Jeremy Harris inmediatamente, ordenó Audrey. Y comprueba qué más han firmado. Unos minutos después llegaron las fotos de los documentos al teléfono. Harris los escrutó detenidamente. Se trata de un acuerdo de compra preliminar con el compromiso de firmar un contrato definitivo en un plazo de 5 días laborables. Las firmas de Gilmore y Noah parecen reales. Las suyas son obviamente falsificaciones. ¿Qué tan serio es esto? Legalmente, no es nada. Pero podrían causar problemas alegando que actuaron de buena fe, confiando en la autoridad de tu marido como copropietario. Entonces, ¿qué hacemos? Actuar con rapidez y decisión. Yo presentaré un requerimiento judicial y tú escribe una retractación formal y envíala a todas las partes interesadas. Las 2 horas siguientes transcurrieron en febril actividad. Harris se marchó al despacho del juez, mientras Audrey redactaba cartas formales a Gulf Coast, clientes clave y proveedores. En ellas dejaba claro que no se había llegado a ningún acuerdo para vender Pimtech y que todos los documentos con su firma de los últimos días eran falsos. Hacia el mediodía llegó un mensaje de Noah, una foto suya de pie en la zona de salidas del aeropuerto con una sonrisa. Al fondo se veía un tablón de vuelos, entre ellos uno a las Islas Caimán. El pie de foto decía,
Buena suerte con la compañía. Ah, sí, se ha ido. Audrey sintió que la ira aumentaba en su interior. 12 años de matrimonio y así era como había terminado. Traición, burla, huida. Respiró hondo, recordándose a sí misma que no era momento para emociones. Tenía que actuar con sangre fría. Comprobando el rastreador del teléfono de Noah, Audrey verificó que se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Houston. Se preguntó si él sabría que ella aún podía localizarlo. Probablemente no, o habría desactivado la función. Sonó el teléfono, era Harris. El juez Pratt ha firmado la orden judicial. Cualquier transferencia de activos de Pimtech queda suspendida hasta el juicio. Eso es estupendo. ¿Y ahora qué? Envié copias a Gulf Coast y a nuestro equipo legal corporativo. Ahora tenemos que asegurarnos de que el banco también reciba la notificación. Noah está en el aeropuerto, dijo Audrey. Parece que está a punto de volar a las Islas Caimán. No me extraña, dijo Harris, riendo entre dientes. El lugar clásico para retirar dinero. Tenemos que comprobar todas sus cuentas personales. Podría haber transferido fondos de la empresa allí antes de que estableciéramos el bloqueo. Audrey se puso inmediatamente en contacto con el banco y solicitó una auditoría completa de todas las transacciones del último mes. Como accionista mayoritaria, tenía derecho a esa información. La respuesta llegó 1 hora después y la dejó helada. En las 2 últimas semanas, Noah había retirado en efectivo o transferido a cuentas desconocidas unos $150,000 de sus cuentas conjuntas. No eran cuentas de empresa, sino personales, las que habían abierto juntos como matrimonio. Nos ha vaciado los ahorros, le dijo a Harris por teléfono. Casi todo lo que había en las cuentas conjuntas. Comportamiento típico en la preparación del divorcio, respondió el abogado. Pero juega a nuestro favor. El juez lo verá como prueba de mala fe. Mientras tanto, mis cuentas personales están casi vacías. Lo añadiremos a la demanda de divorcio. Pero ahora es más importante proteger a la empresa. A las 15 o'clock, Audrey recibió una carta oficial del Departamento Legal de Gulf Coast Technology. En ella se afirmaba que la empresa había actuado de buena fe al confiar en la representación de Noah Pym como copropietario legítimo de Pimtech y que renegar del acuerdo podría dar lugar a una demanda por daños y perjuicios. Un farol, comentó Harris mientras Audrey le remitía la carta. Saben que están actuando ilegalmente, pero intentan presionar. ¿Cuál es la respuesta? Ninguna. Que hablen con nuestros abogados. Tú concéntrate en estabilizar el negocio. De vuelta a la oficina de Pimtech, Audrey convocó una reunión de emergencia de los empleados clave. Lawrence no estaba entre ellos. Su pase había sido desactivado temporalmente y su acceso a los sistemas bloqueado. Tenemos una situación difícil, comenzó Audrey, mirando a su alrededor con caras de preocupación. Ayer intentaron vender ilegalmente nuestra empresa a un competidor. Siguieron los gritos de sorpresa y las preguntas. Audrey levantó la mano pidiendo silencio. Por desgracia, Noah y Lawrence Hale estaban implicados. Actuaron sin mi conocimiento ni consentimiento, utilizando documentos falsos. Pero, ¿por qué?, preguntó Paul Higgins, jefe de contabilidad. ¿Por qué Lawrence haría esto? Supongo que le engañaron, respondió Audrey. Pero lo importante ahora es que legalmente no ha habido acuerdo, ni lo habrá. Pimtech sigue siendo una empresa independiente bajo mi dirección. Explicó la medida cautelar y otras medidas adoptadas para proteger la empresa. En los próximos días puede haber rumores o incluso publicaciones sobre la venta de la empresa. Todas esas afirmaciones son falsas. Si los clientes o proveedores preguntan, pónganse en contacto conmigo o con nuestros abogados. Tras la reunión, Audrey invitó a Riley a su despacho. Necesito a alguien de confianza que ocupe el lugar de Lawrence, al menos temporalmente. ¿Puedes hacerlo? Riley se enderezó. Por supuesto. ¿Qué necesita que haga? Una auditoría completa de todos los proyectos en los que participaba Lawrence. Presta especial atención a los contactos con Gulf Coast y sus filiales.
y comprueba si hay alguna filtración de información confidencial. Por la tarde, Audrey se reunió con el director financiero y el equipo jurídico para elaborar un plan de defensa contra posibles ataques legales de Gulf Coast. También hablaron de la necesidad de realizar una auditoría para identificar otros posibles problemas creados por Noah o Lawrence. Cansada pero decidida, Audrey regresó a casa sobre las 9 de la noche. La casa parecía vacía y ajena sin Noah, aunque hacía tiempo que se sentía sola incluso en su presencia. Comprobando el rastreador, vio que el teléfono de Noah estaba en movimiento. Probablemente ya estaba a bordo de un avión con destino al Caribe. Huir de los problemas, de la responsabilidad, de las consecuencias de sus actos, típico de él, se dio cuenta ahora. Se sirvió una copa de vino y llamó al banco de las Islas Caimán donde sospechaba que Noah había abierto una cuenta. Por supuesto, no le dieron ninguna información, alegando el secreto bancario, pero el mero hecho de una llamada así debería haberles alertado. Entonces, se puso en contacto con su amigo de la policía financiera. Dwight, tengo una situación delicada. Mi marido puede haber retirado fondos de la empresa a cuentas en paraísos fiscales. Ya hemos presentado una denuncia por fraude, pero me gustaría acelerar el proceso. Interesante, dijo Dwight. ¿Alguna prueba? Documentos falsificados para la venta de la empresa, un intento de transferencia no autorizada de $2 millones y un billete a las Islas Caimán. ¿Suficiente para iniciar una investigación? Más que suficiente. Envíame todo el material, se lo haré llegar a la gente adecuada. El domingo por la mañana, Audrey se despertó con una llamada de Harris. Buenos días. Tengo noticias. Anthony Gilmore quiere reunirse, extraoficialmente. ¿Por qué? Creo que se han dado cuenta de que están en serios problemas y quieren mantenerlo en secreto. ¿Dónde y cuándo? Al mediodía, en la oficina de un abogado neutral. Estaré contigo, por supuesto. El despacho estaba en uno de los prestigiosos centros de negocios de Houston. Gilmore, un hombre alto de pelo canoso y mirada imponente, acudió acompañado de un abogado de empresa. Parecían tensos, lo que Audrey consideró una buena señal. Señora Pym, comenzó Gilmore después de los saludos formales, ha habido un desafortunado malentendido. ¿Un malentendido?, intervino Audrey con frialdad. ¿Llama usted bauche al espionaje empresarial, la falsificación de documentos y el intento de fraude? Actuamos porque su marido nos aseguró que usted aprobaba el trato. Y por eso celebramos reuniones en secreto y tratamos de transferir el dinero en medio de la noche. Era un anticipo acordado con el señor Pym, intervino el abogado. No sabíamos nada de vuestro desacuerdo. No mienta, dijo Audrey secamente. Tenemos pruebas de que su directora financiera, Veronica Wert, estaba confabulada con mi marido y conocía la falsificación de documentos. Es más, llevaba meses trabajando en este proyecto. Gilmore y el abogado intercambiaron miradas preocupadas. Estamos dispuestos a cancelar todos los acuerdos preliminares, dijo finalmente Gilmore. Y por supuesto, ninguna reclamación por nuestra parte. Ni qué decir tiene, intervino Harris. Pero mi cliente ha sufrido daños en su reputación y ha gastado considerables recursos en oponerse a su plan ilegal. ¿Qué es lo que quiere?, preguntó Gilmore directamente. Una carta oficial admitiendo que nunca se hizo ni se planeó ningún trato, respondió Audrey, enviada a todos los clientes y proveedores clave del sector, y el despido de Veronica Wert. Eso es... Gilmore vaciló. Nos va a causar algunas dificultades. Menos que una demanda por espionaje industrial y fraude empresarial, dijo Harris. Tras muchas negociaciones, las partes llegaron a un acuerdo. Gulf Coast admitía que había actuado basándose en información falsa y renunciaba a cualquier reclamación contra Pymtech. Veronica Wert sería despedida en un plazo de 3 días. A cambio, Audrey se comprometía a no demandar directamente a la empresa,
dejando abierta la posibilidad de emprender acciones legales contra Noah y la propia Verónica. De vuelta en Texas City, Audrey comprobó el rastreador. El teléfono de Noah mostraba su ubicación en Georgetown, la capital de las Islas Caimán. Así que había huido allí, supuso. Por la noche, recibió un correo electrónico de Verónica con un contenido sarcástico. Puedes pensar que has ganado, pero el dinero ya ha sido transferido. Comprueba tus cuentas, querida. Audrey se puso inmediatamente en contacto con el banco, pero allí le confirmaron que todas las cuentas de la empresa estaban en orden, que no había habido transacciones no autorizadas. ¿Qué demonios quería decir Verónica? ¿De verdad habían conseguido retirar el dinero antes de que bloquearan las cuentas, o se trataba de otro farol? Una llamada de Harris aclaró la situación. Acabo de recibir una actualización de la policía financiera. Su marido y Verónica Worth intentaron abrir una cuenta en las Islas Caimán, pero debido a su llamada y a nuestro comunicado, el banco congeló el procedimiento. Están atrapados allí sin acceso al dinero. Audrey se sintió sombríamente satisfecha. Así que, después de todo, iban de farol. No exactamente. Según los informes preliminares, Noah transfirió unos $200,000 de sus cuentas conjuntas a una cuenta temporal en las islas. Ese dinero está ahora congelado a la espera de más investigaciones. ¿Qué hay de las deudas de Noah? La gente del casino no va a esperar eternamente. Ese es su problema, dijo Harris con rigidez. Pero si quieres mi opinión, huir solo ha empeorado su situación. A los acreedores no les gusta que los deudores intenten escapar, reflexionó Audrey. A pesar de la traición, una parte de ella seguía preocupada por la seguridad de Noah, pero la otra parte, más racional, se daba cuenta de que él había creado esta situación con sus propios actos. Hay algo más, añadió Harris. Hemos tenido acceso a la correspondencia electrónica de Verónica. Ella y Noah han estado planeando este plan durante meses. Al principio se trataba de vender secretos corporativos a la competencia, pero luego el plan evolucionó hacia una venta completa de la empresa. ¿Todo por sus deudas? En parte. Pero parece que en realidad planeaban huir juntos. Las cartas mencionan la compra de una propiedad en Costa Rica y un largo viaje. Audrey sonrió amargamente. 12 años de matrimonio habían acabado no solo en infidelidad, sino en una traición cuidadosamente planeada. El lunes por la mañana celebró otra reunión con el equipo directivo, en la que explicó la situación y presentó a Riley como director general interino. Para su alivio, el equipo respondió con comprensión y apoyo. Siempre supimos que esta era tu empresa, Audrey, dijo Paul Higgins. Noah era solo un adjunto. Tras la reunión, Audrey se encerró en su despacho y redactó un mensaje que envió simultáneamente a los teléfonos de Noah y Verónica. Tontos, el acuerdo se ha cancelado, vuestras cuentas ya han sido bloqueadas. Disfrutad de vuestras vacaciones en el paraíso mientras podáis. El teléfono de Audrey vibró 5 minutos después de enviar el mensaje. El nombre de Noah apareció en la pantalla. Descartó la llamada y siguió mirando los papeles de su escritorio. El teléfono volvió a vibrar. Otra vez Noah. Audrey apagó el sonido y colgó el contestador. Se había enterado por su secretaria de que el número de la empresa también había estado recibiendo llamadas, primero de Noah y luego de una mujer desconocida con voz áspera, probablemente Verónica. Diles que estoy reunida y que no estoy disponible, ordenó Audrey. Si insisten que hablen con nuestros abogados. En lugar de hablar con los traidores, tenía cosas más importantes que hacer. Audrey revisó las cintas de vigilancia de la sala de conferencias y se aseguró de que toda la reunión para Bidin, la empresa, había sido grabada. En el vídeo se veía claramente a Lawrence firmando documentos en su propio nombre y luego a Noah firmando por Audrey, sin intentar siquiera imitar su letra. Estaba tan seguro de su impunidad. Una gran prueba para el tribunal, comentó Harris tras revisar la cinta. Claramente documentos falsificados,
Y todo está en cámara. ¿Y las cuentas bancarias?, preguntó Audrey. Noah y Verónica me han estado llamando sin parar. Como he dicho, la cuenta de las Caimán está congelada a la espera de una investigación. El banco local ha sido notificado del posible fraude y está siguiendo el protocolo. No pueden ingresar ni retirar dinero. Audrey asintió, sintiéndose sombríamente satisfecha. La primera parte de su plan había funcionado. El dinero estaba bloqueado. Ahora tocaba la segunda fase. Tengo que reunirme con Anthony Gilmore, dijo, en persona, sin abogados. No estoy seguro de que sea una buena idea, frunció el ceño Harris. Confía en mí, tengo un plan. La reunión se fijó en un pequeño restaurante situado en terreno neutral, no demasiado cerca de las oficinas de Pimtech ni de la sede de Gulf Coast. Gilmore acudió solo, como había pedido Audrey. A pesar de su edad, más de 60 años, parecía en forma y enérgico, con un rostro resuelto y una mirada penetrante. Señora Pym, hizo una leve reverencia antes de sentarse. Tengo que admitir que me ha sorprendido. No esperaba que quisiera reunirse conmigo después del incidente. ¿Incidente? Audrey enarcó una ceja. Interesante eufemismo para referirse al intento de absorción de la empresa. Gilmore tenía suficiente conciencia como para sentirse ligeramente avergonzada. Sigo insistiendo en que actuamos según las garantías de su marido. Ahórrate estas tonterías, interrumpió Audrey. Los dos sabemos que usted sabía perfectamente lo que estaba pasando. Verónica Worth trabajaba para usted, recabando información a través de mi marido. Gilmore guardó silencio un momento y luego asintió. Digamos, ¿qué es lo que quiere? Información, contestó Audrey. Quiero saber hasta qué punto Verónica estaba implicada en los asuntos financieros de su empresa. Gilmore frunció el ceño. ¿Para qué quieres eso? Digamos que tengo motivos para creer que su creativa forma de llevar la contabilidad iba más allá de intentar robarme la empresa. Un brillo interesado apareció en los ojos de Gilmore. ¿Qué sabe usted? Mucho. Audrey abrió la carpeta y le tendió unos cuantos impresos. Por ejemplo, que en el último año se realizaron varias transacciones sospechosas por un total de unos $500,000 a través de empresas pantalla relacionadas con Alfacor, y que los informes a Hacienda y al Consejo de Administración diferían más o menos en la misma cantidad. El rostro de Gilmore palideció. ¿De dónde has sacado esta información? No importa. Audrey se desentendió. Lo que importa es que la tengo yo, y puede que pronto la tenga Hacienda. A menos, claro, que lleguemos a un acuerdo. ¿Me estás chantajeando? No, dijo Audrey negando con la cabeza. Te estoy ofreciendo una solución beneficiosa para ambas partes. Tú me das toda la información sobre el fraude de Verónica Worth en tu empresa, y yo me aseguraré de que esa información no llegue a Hacienda ni a la SEC. Gilmore vaciló, golpeando la mesa con los dedos. ¿Y qué harás con esa información? Tengo mis propias cuentas pendientes con la señorita Worth, replicó Audrey con frialdad. Y no tienen nada que ver con su empresa. Tras una larga pausa, Gilmore asintió. De acuerdo, pero necesito garantías de que estos documentos, señaló una carpeta, nunca caerán en manos de los organismos reguladores. La única copia la tendrá mi abogado, sellada, con instrucciones de destruirla en caso de mi muerte. ¿Te parece bien? Bien. Gilmore terminó su café. Te enviaré todo lo que tenemos sobre Worth al final del día. Y debo decir, SRA. Pym, que estoy impresionado. Si alguna vez decide vender la empresa de verdad, mi oferta está siempre sobre la mesa. Gracias, pero no, sonrió Audrey. Pimtech no está en venta, ni hoy ni nunca. De vuelta a la oficina, Audrey encontró 20 llamadas perdidas más de Noah y 5 de Verónica. Parecía que empezaba a cundir el pánico. Eso era bueno, era exactamente lo que ella quería. Al final del día, un mensajero entregó un sobre de Gilmore. Dentro, Audrey encontró un pendrive y una breve nota. Como acordamos, creo que esto te resultará interesante, E.Y.
Mirando los archivos, Audrey silbó. Verónica estaba resultando ser una estafadora mucho mayor de lo que había previsto. Durante sus 3 años en Gulf Coast, había creado un complejo plan para canalizar fondos a través de empresas fantasma, manipulado registros contables e incluso falsificado firmas de directivos en documentos financieros. La malversación total se acercó al $1.000.000. No me extraña que estuviera tan ansiosa por hacerse con el control de Pimtech, pensó Audrey. Al parecer, sentía que el suelo bajo sus pies empezaba a arder. A la mañana siguiente, Audrey se reunió con Dwight, de la policía financiera, y le entregó una copia del material sobre las maquinaciones de Verónica, cuidadosamente redactado para que no apareciera ni el nombre de Gilmore ni el de Gulf Coast. ¿Eso es todo? Casi, respondió Audrey. También hay registros del casino Golden Shore sobre las deudas de mi marido. Hay un tal Greg Sanders que parece estar implicado en apuestas ilegales. Eso es interesante, dijo Dwight. Tenemos nuestras sospechas sobre el Golden Shore desde hace mucho tiempo, pero nos ha faltado alguna pista. Estoy encantada de ayudar, sonrió Audrey. Solo una cosa, no quiero que mi nombre aparezca en la investigación. Quiero que parezca que sigues la pista tú solo. Eso se puede arreglar, asintió Dwight. Pero, ¿por qué? Digamos que prefiero que algunas personas no sepan que estoy implicado. De momento. Después de su reunión con Dwight, Audrey se dirigió a una pequeña oficina en el distrito industrial de Texas City. El cartel decía, Agencia de Cobro de Deudas Sterling. El nombre sonaba bien, pero la oficina no era precisamente de lujo. La recibió un hombre macizo y calvo con una voz inesperadamente suave. Señorita Pym, soy Ray Sterling. ¿En qué puedo ayudarla? Tengo información sobre un deudor que podría interesar a su agencia, dijo Audrey, colocando una carpeta con documentos sobre el escritorio. Noah Pym, el que pronto será mi ex marido. Sterling echó un vistazo a los papeles. Unas deudas impresionantes, casinos, casas de apuestas, tarjetas de crédito. ¿Por qué acudió a nosotros y no a la policía? Porque la policía es demasiado lenta, respondió Audrey. Y tengo razones para creer que el señor Pym planea evadir a sus acreedores. De hecho, ya está en las Islas Caimán. ¿Qué quiere que hagamos? Que hagáis vuestro trabajo, se encogió de hombros Audrey. Encuéntrenlo y asegúrense de saldar sus deudas. Me interesan especialmente los 50,000 que le debe a Greg Sanders. Sterling entornó los ojos. ¿Sabes quién es Sanders? Tengo una idea. Y su agencia también hace negocios con él, si no me equivoco. Supongo que sí, dijo Sterling con cautela. Pero, ¿por qué ibas a hacer eso? Las esposas no suelen intentar causar problemas a sus maridos, ni siquiera a sus ex maridos. Los maridos no suelen intentar robar negocios a sus mujeres, replicó Audrey. Digamos que tengo motivos personales, y estoy dispuesta a pagar por información sobre ejecución hipotecaria. Sterling estudió su rostro un momento y luego sonrió. Sabe, señorita Pym, me gusta su enfoque. Vamos a aceptar el caso. Comisión estándar más un 10% por urgencia. Trato hecho. Audrey le tendió la mano y Sterling se la estrechó con firmeza. Al anochecer, el número de llamadas perdidas de Noah había alcanzado las 45. Audrey seguía ignorándolas, pero leía con interés los mensajes que dejaba. El tono cambiaba gradualmente de petulante. ¿Te crees más listo que los demás? Ya tenemos el dinero. A desesperado. Por favor, Audrey, llámame. Podemos hablar de esto. Solo había un mensaje de Verónica, pero era revelador. No tienes ni idea de con quién te estás metiendo. Te arrepentirás. A ver quién más se arrepiente, pensó Audrey mientras borraba el mensaje. 3 días después, Harris informó de que habían comenzado las auditorías internas en Gulf Coast. Al parecer, Gilmore había encontrado otras incoherencias en los estados financieros tras la marcha de Verónica. Por cierto, intentó regresar a Estados Unidos hace 2 días, añadió el abogado.
pero fue recibida en el aeropuerto por agentes de Hacienda. Alguien les avisó de su fraude. ¡Qué casualidad!, dijo Audrey inocentemente. Sí, increíble, replicó Harris secamente. ¿No tuviste nada que ver, por supuesto? Claro que no, sonrió Audrey. Es que el karma a veces actúa más rápido de lo que esperamos. Por la tarde del mismo día, Ray Sterling llamó. Señorita Pym, tengo noticias interesantes. Nuestra gente ha encontrado a su marido en las Islas Caimán. Se aloja en el Reef Resort, pero parece tener dificultades financieras. Su tarjeta de crédito fue rechazada cuando intentó prolongar su estancia. No me extraña, comentó Audrey. Todas nuestras cuentas conjuntas están bloqueadas por sospecha de fraude. Sí, ya nos hemos dado cuenta, pero lo más interesante es que intentaba ponerse en contacto con algunos, digamos, acreedores no oficiales en Las Vegas, incluyendo a nuestro mutuo conocido, el señor Saunders. ¿Y? Saunders estaba muy interesado en averiguar dónde estaba el señor Pym, tanto que ofreció una recompensa por información. «Espero que le ayudaras», preguntó Audrey inocentemente. «Por supuesto que le ayudé. Cortesía profesional», sonrió Sterling. «También informamos al señor Sanders de que los 50,000 que le debía su marido eran solo una pequeña parte del total de sus deudas y que usted podría ayudarle a saldarlas». ¿Y cómo respondió? Con entusiasmo. Dijo que se pondría en contacto con usted directamente. Audrey se lo pensó un momento. Contactar con un hombre como Sanders era arriesgado, pero ella sabía lo que hacía. La venganza requería ciertos sacrificios. «Gracias, señor Sterling. Ha hecho un buen trabajo». Al día siguiente, Audrey recibió una llamada de un número desconocido. «Señora Pym, Greg Sanders. Nuestro mutuo conocido Ray dijo que usted quería hablar». La voz era grave, con un ligero acento que Audrey no pudo identificar. «Así es, señor Saunders. Tenemos un interés común en mi marido, Noah Pym. Ex marido, supongo». «En proceso», aclaró Audrey. «Pero sí, pronto ex». «¿Y cómo puedo ayudarte?» «Más bien puedo ayudarte. Tengo información sobre su paradero y el dinero que intenta ocultar a los acreedores, incluida usted». Hubo una breve pausa. Continúa. «Noah te debe 50,000, pero eso es solo una parte de sus deudas. En total, debe unos 200,000 a varias personas. Además, está el dinero que intentó robarme, unos 150,000 más». «¿Y por qué compartes esa información?» «Porque quiero que se dé cuenta de que no se puede traicionar a la gente y salir impune». Sanders se rió entre dientes. «Venganza, entonces, ya veo. ¿Y qué sugieres?» «Te daré detalles de su cuenta en las Islas Caimán, que ahora está congelada por sospecha de fraude. Usted puede tener formas de llegar a ese dinero. Lo único que te pido a cambio es que me devuelvas mi parte cuando consigas la tuya». «Me parece justo», aceptó Sanders. «¿Y no te da miedo meterte con un hombre como yo?» «Sí», respondió Audrey con sinceridad. «Pero creo en el enfoque empresarial. Tenemos un objetivo común y podemos ayudarnos mutuamente». «Me gusta su estilo, señora Pym. Envíe los detalles a este número y continuaremos la conversación». Tras su conversación con Sanders, Audrey sintió una ligera punzada de duda. Estaba entrando en terreno peligroso, tratando con gente que operaba al margen de la ley. Pero después de sopesar los riesgos, decidió que valía la pena arriesgarse. Además, no estaba haciendo nada ilegal, solo compartía información. Esa misma noche, Noah envió un mensaje que provocó un escalofrío en Audrey. «¿Qué has hecho? Sanders me ha encontrado. Me están amenazando. Ayúdame, por el amor de Dios». Audrey no respondió, pero guardó el mensaje como prueba de que Noah se había ocupado de Sanders. Al día siguiente recibió otro mensaje de Dwight. «Tu información ha sido muy útil. Hemos registrado la oficina de Alpha Core y hemos encontrado pruebas de múltiples irregularidades financieras. Veronica Worth
está siendo investigada como principal sospechosa. ¿Qué hay de las actividades de casino y apuestas? Está avanzando. Hemos descubierto toda una red de casas de apuestas ilegales conectadas a Golden Shore. Greg Sanders está en la lista de los principales nombres. Genial, pensó Audrey. Así que pronto se cerraría el círculo. Sanders intentaría hacerse con el dinero de Noah, y entonces él mismo estaría en el punto de mira de las fuerzas del orden. Las cosas iban mejorando poco a poco en la oficina. Riley lo estaba haciendo bien como consejero delegado. Los clientes y proveedores estaban tranquilos gracias a las declaraciones oficiales de que no había habido ningún cambio en la propiedad. Incluso las acciones de la empresa en la bolsa local habían subido ligeramente tras la noticia del intento frustrado de adquisición hostil. Audrey decidió que había llegado el momento de dar el siguiente paso. Llamó a Harris. Quiero acelerar el proceso de divorcio y quiero ponerle a Noah las condiciones más duras posibles. Dadas las circunstancias, es una posibilidad realista, respondió el abogado. Tenemos muchas pruebas de su mal comportamiento, pero necesitaremos su presencia en el país. No se preocupe por eso, dijo Audrey crípticamente. Creo que volverá pronto, no tendrá más remedio. Y efectivamente, 2 días después, Ray Sterling informó. Su marido ha abandonado las Islas Caimán. Según nuestras fuentes, se dirige a Miami. ¿Por qué Miami? Aparentemente, pensó que era más seguro estar en jurisdicción estadounidense que permanecer en las islas donde Sanders lo encontró. Además, se ha quedado sin dinero. Ni siquiera en las Islas Caimán la vida es barata. Audrey sonrió. Todo iba según lo previsto. Noah huía de un peligro, sin darse cuenta de que se dirigía directamente hacia otro. En cuanto aterrice en Miami, avisa a la policía financiera, le ordenó. Tienen una orden de detención contra él por sospecha de fraude. Lo haré, asintió Sterling. ¿Qué hay de nuestro acuerdo con Sanders? Dile que Noah vuelve a Estados Unidos. Creo que él decidirá cómo proceder. Siguiendo las instrucciones de Audrey, Sterling avisó a ambas partes. El resultado no se hizo esperar. Noah fue detenido en el aeropuerto de Miami por la policía financiera. Unas horas más tarde, Audrey recibió un mensaje de Sanders. Gracias por la información. Tu parte será entregada según lo acordado. Audrey sabía que Sanders probablemente tenía sus propios métodos para influir en los funcionarios del Banco de las Islas Caimán y podía descongelar la cuenta de Noah, pero eso ya no le importaba. Lo importante era que el plan de venganza estaba funcionando. Una semana después, Harris anunció que Noah había aceptado todos los términos del divorcio, incluida la renuncia a cualquier reclamación contra la empresa y el pago de daños y perjuicios. Está completamente destrozado, señaló el abogado. Al parecer, la situación con las deudas y el proceso penal le privaron de toda voluntad de resistencia. ¿Y Verónica? Está acusada de fraude financiero por valor de cerca de $1 millón. Al parecer, va a declararse culpable y a testificar contra sus cómplices, incluido tu marido. Ex marido, corrigió Audrey. Pronto será oficialmente ex, asintió Harris. Audrey se recostó en la silla, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y vacío. La venganza había sido tomada, los traidores castigados, la empresa salvada. ¿Y ahora qué? Aquella tarde recibió una llamada de Sanders. Señora Pym, está hecho. Su parte será entregada mañana. ¿Cómo prefiere recibirla? Póngalo en la cuenta benéfica del Centro de Violencia Doméstica, respondió Audrey. No quiero ese dinero. Inesperado, observó Sanders. Pero respeto tu decisión. Ha sido un placer hacer negocios con usted. Lo mismo digo, señor Saunders. Espero que nuestros caminos no vuelvan a cruzarse. No podría estar más de acuerdo con usted, dijo con una sonrisa en la voz. Por cierto, si no es ningún secreto, ¿por qué la violencia doméstica? Su marido... No. Audrey negó con la cabeza, aunque su interlocutor no podía verla.
Simplemente creo que la traición también es una forma de violencia. Y los supervivientes merecen apoyo. Un enfoque filosófico, dijo Sanders pensativa. Pues que tenga suerte, señora Pym. Y si alguna vez necesita mi ayuda, ya sabe cómo ponerse en contacto conmigo. Espero que no sea necesario, respondió Audrey con sinceridad. Colgó el teléfono y se asomó a la ventana. El atardecer de Texas City se extendía ante ella, las luces de las refinerías de petróleo titilando a lo lejos como constelaciones en el cielo industrial. Esta era su ciudad, el mundo que había defendido. Su teléfono vibró. Había llegado un mensaje de Noah. ¿Estás contenta? Me has arruinado la vida. Espero que seas feliz. Audrey releyó el mensaje varias veces y lo borró sin responder. La venganza estaba consumada, pero no traía la felicidad, solo una sensación de logro y la determinación de seguir adelante. Una fresca mañana de octubre envolvía Texas City en una ligera bruma. Audrey aparcó el coche en la puerta del juzgado, se ajustó el cuello de su traje azul marino, miró el reloj y asintió con satisfacción. Aún le quedaban 20 minutos para que empezara el juicio. El juicio de Veronica Worth iba a concluir hoy. Tras meses de investigación, recopilación de pruebas y maniobras legales, los delitos financieros de la amante de Noah habían quedado totalmente al descubierto. Audrey no estaba obligada a asistir, técnicamente no era parte perjudicada en este caso concreto, pero quería verlo por sí misma. En el vestíbulo del tribunal se encontró con Dwight, de la policía financiera. «Me alegro de verla, señora Pym», le tendió la mano para estrechársela. «Es un gran día. Para la justicia, sin duda», asintió Audrey. «¿Cuál es el pronóstico?» «Worth ha llegado a un acuerdo con la fiscalía», dijo Dwight, bajando la voz. 8 años con posibilidad de libertad condicional en 4 con buena conducta. A cambio, ha entregado a todos sus cómplices, incluido tu ex marido y varios empleados de alto rango de la costa del Golfo. ¿Y Sanders?, preguntó Audrey. Se escabulló, como siempre, hizo una mueca Dwight. Teníamos un expediente sobre él, pero de algún modo se enteró de la inminente detención y abandonó el país. Es de suponer que ahora se encuentra en algún lugar de Europa del Este. Audrey no dijo nada, pero se dio cuenta de que el aviso anónimo enviado a Sanders a través de Sterling probablemente había funcionado. No sentía ningún afecto por el corredor de apuestas, pero había participado en su plan y merecía una oportunidad de evitar la cárcel. En la sala del tribunal, Audrey estaba sentada en la última fila, viendo entrar a Veronica Worth, escoltada por los guardias de seguridad. La otrora segura de sí misma rubia parecía demacrada. Su piel adquiría un malsano tinte grisáceo tras meses en el centro de detención. Cuando Verónica se volvió, sus miradas se cruzaron por un momento. Audrey esperaba ver odio, pero solo encontró vacío y humildad. La vista fue breve. El juez aprobó el acuerdo, enumeró los delitos e impuso la pena. Verónica permaneció inmóvil, ociosa, escuchando el veredicto. Solo cuando los guardias la condujeron a la salida, se giró de repente y volvió a mirar a Audrey. Esta vez algo parecido al respeto brilló en sus ojos antes de que la sacaran de la sala. «Se ha hecho justicia», dijo Dwight mientras Audrey y él salían del juzgado. «Aunque 8 años es demasiado poco para lo que hizo, en mi opinión». «Ha pagado y seguirá pagando», dijo Audrey con calma. «¿Cómo va el caso de Noah?» «La semana que viene, el mismo juicio, pero es probable que también haya un acuerdo. Su abogado está negociando mucho para conseguir la pena mínima». Audrey asintió. No estaba especialmente interesada en cuántos años le caerían a Noah, lo que le importaba era el castigo. «Por cierto», añadió Dwight mientras se acercaban al aparcamiento, «corre el rumor de que estás preparando una importante adquisición de Gulf Coast Technology, ¿es cierto?» «No Gulf Coast en su totalidad», aclaró Audrey. «Solo su innovadora división de sistemas de medición. Siempre les ha resultado poco rentable, pero complementa perfectamente nuestra línea de productos».
Es irónico, sonrió Dwight. Intentaron hacerse con vosotros y acabaron perdiendo parte del negocio. Negocios son negocios, se encogió de hombros Audrey. Tras el escándalo del fraude financiero, las acciones de Gulf Coast habían caído en picado y Gilmore necesitaba dinero para mantener la empresa a flote. Y yo necesito sus patentes y su cartera de clientes. Todos salimos ganando. Después de despedirse de Dwight, Audrey subió a su coche y se dirigió a la oficina. De camino, encendió la radio y lo primero que oyó fue la noticia de la quiebra del casino Golden Shore. El locutor informaba de que, tras las redadas de las fuerzas del orden y el descubrimiento de actividades de apuestas ilegales, el establecimiento había perdido la licencia y ahora estaba vendiendo la propiedad para pagar las deudas. Otro capítulo cerrado, pensó Audrey mientras cambiaba la emisora a la onda musical. Riley la esperaba en el despacho con noticias de las negociaciones con Gulf Coast. Han aceptado nuestro precio, le informó, mostrándole una carpeta con documentos. 30 millones por toda la división, incluidas patentes, equipos y contratos. Estupendo. Audrey echó un vistazo al papeleo. ¿Cuándo podemos cerrar el trato? A finales de mes, si todo va bien. Su consejo de administración ya ha aprobado la venta. Solo quedan las formalidades. Audrey asintió, dejando los papeles a un lado. ¿Y cómo va la propia Pimtech? ¿Están listos los resultados trimestrales? Sí, y son impresionantes. Riley no pudo contener una sonrisa. Un 22% de crecimiento con respecto al año pasado. La nueva línea de sensores digitales fue todo un éxito. Exxon y Chevron ya han hecho pedidos adicionales. Es estupendo, sonríe Audrey. Así que hicimos lo correcto al aumentar la capacidad de producción. Cuando Riley se marchó, Audrey se acercó a la ventana y contempló el panorama de la zona industrial de Texas City. Había habido tantos cambios en su vida en los últimos 6 meses que a veces le parecían una eternidad, no 6 meses. El divorcio de Noah había concluido con rapidez y según las condiciones de ella. Dadas las circunstancias, él no había tenido oportunidad de negociar. Todas sus acciones en la empresa habían ido a parar a Audrey, y él se había quedado sin otro medio de vida que una modesta cuenta bancaria local que ella había dejado generosamente intacta. Lawrence Hale se libró de ser procesado porque realmente desconocía el fraude, pero su reputación en los círculos empresariales quedó seriamente dañada. La última vez que Audrey supo de él, había aceptado un trabajo como directivo intermedio en una pequeña empresa de servicios petrolíferos de Oklahoma. En cuanto a Noah, su caída fue rápida y dolorosa. Tras su detención en Miami, pasó 2 meses en un centro de detención antes de quedar en libertad bajo fianza. La compañía de seguros en la que trabajaba le despidió inmediatamente tras conocer el fraude y la falsificación de documentos. Ninguna otra empresa del sector quiso hacer negocios con él. La última información que llegaba a Audrey era que Noah alquilaba un piso barato en las afueras de Houston y sobrevivía a duras penas con trabajos ocasionales, escondiéndose de acreedores y cobradores de deudas. A veces, en momentos de debilidad, Audrey sentía una punzada de arrepentimiento por cómo habían salido las cosas. 12 años de matrimonio, los recuerdos compartidos, los planes que habían hecho juntos. Pero entonces recordaba la traición, las mentiras, el intento de robarle todo por lo que había trabajado, y el arrepentimiento era sustituido por una fría determinación. Había hecho lo que tenía que hacer, protegerse a sí misma y a su negocio. Una llamada interrumpió sus cavilaciones. «Audrey, soy Will Banks. ¿Interrumpo?» Will era el director técnico de Texas Petroleum y uno de sus clientes más antiguos. Después de todo lo ocurrido con Noah, habían estado en contacto más a menudo y Audrey se encontró disfrutando de su atención. «En absoluto, Will. ¿Algo urgente?» «La verdad es que no. Quería invitarte a cenar esta noche. Nada oficial, solo, ya sabes. Audrey sonrió.
Will la había invitado varias veces a cenas de negocios en los últimos 6 meses, que poco a poco se habían vuelto cada vez menos de negocios y más personales. Sería un placer. ¿Dónde y cuándo? En Moonlight Cove a las 7 de la tarde. Tienen buen marisco. Trato hecho. Te espero. Después de la conversación, Audrey volvió al trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la velada que le esperaba. Will era todo lo contrario a Noah, fiable, honesto, directo. Un viudo de unos 50 años con una sólida carrera y una reputación de integridad. No era guapo, pero sí atractivo por su masculinidad segura. Y, lo más importante, siempre había tratado a Audrey con respeto, como a un igual, apreciando su inteligencia y su perspicacia para los negocios. Por la noche, preparándose para la cena, Audrey, por primera vez en mucho tiempo, seleccionó cuidadosamente un conjunto y se maquilló. Eligió un vestido verde oscuro que realzaba su figura, pero era lo bastante sobrio para una cena de negocios. Al mirarse en el espejo, se dio cuenta de que parecía más joven de lo que era y, sin duda, mejor que 6 meses atrás, cuando el estrés de la traición de Noah había dejado marcas en su rostro. Moonlight Cove resultó ser un acogedor restaurante con vistas a la bahía. Will ya estaba esperando en una mesa junto a la ventana, vestido con un traje oscuro sin corbata. Cuando vio a Audrey, se levantó e hizo una leve reverencia. «Estás preciosa». «Gracias», sonrió, sentándose a la mesa. «Tú también». La conversación durante la cena fluyó fácil y despreocupadamente, pasando de temas de negocios a recuerdos personales e intereses comunes. Audrey se rió más que en todos los últimos meses juntos. «¿Sabes?», dijo Will al llegar el postre, «hace tiempo que quería decirte, admiro la forma en que has manejado toda esta situación. Mucha gente se habría derrumbado». «No tuve elección», respondió Audrey con sencillez. «Cuando tu mundo se desmorona, o te defiendes o mueres con él. Y no solo te defendiste, sino que ganaste. Recuperaste la empresa, castigaste a los culpables y ahora Pimtech es más fuerte que nunca». Audrey agitó su copa de vino pensativa. «¿Sabes qué es lo más extraño? No siento triunfo. Satisfacción, sí, alivio, sin duda, pero no la alegría de la victoria, porque tuviste que pasar por la traición», asintió Will, comprensivo. «Deja cicatrices». «Sí», asintió Audrey, «pero no me arrepiento. Fue una lección necesaria». «¿Y cuál era?» «Que no puedes basar tu negocio y tu vida en una sola persona, que siempre debes tener un plan B, y que incluso las personas más cercanas a ti pueden traicionarte si se lo permites». Will la miró atentamente. «Eso suena un poco cínico». «Realista», corrigió Audrey. «No me he vuelto cínica, simplemente he madurado y he aprendido a valorar más la fiabilidad que la pasión». «En ese caso», Will sonrió ligeramente, «déjame ofrecerte fiabilidad. La mía». Audrey levantó la vista y lo miró. «¿Qué quieres decir?» «Nada concreto todavía», se encogió ligeramente de hombros. «Que sepas que estoy aquí, y no voy a ir a ninguna parte. Gracias, Will. Eso significa mucho para mí». Después de cenar, la acompañó hasta su coche. El aire de la noche era fresco, y Will le pasó la chaqueta por los hombros. Aquel gesto tan sencillo y cariñoso conmovió a Audrey más que todas las flores y regalos que Noah le había hecho jamás. «¿Te veré mañana en la reunión?», le preguntó Will mientras se acercaban a su Toyota. «Claro», asintió Audrey. «Y gracias por lo de esta noche. Me lo he pasado muy bien». Él sonrió. Luego le cogió suavemente la mano y se la llevó a los labios. «Yo también. Buenas noches, Audrey». Cuando llegó a casa, Audrey no podía dormir, pensando en la noche y en lo que Will le había dicho. Su proposición no era ninguna sorpresa. Ella había sentido su interés desde hacía mucho tiempo, pero era la primera vez que se planteaba seriamente la posibilidad de una nueva relación. ¿Estaba preparada?
Después de todo lo que había pasado con Noah, la sola idea de confiar en otro hombre le parecía arriesgada. Y sin embargo, Will era diferente. Se conocían desde hacía años, mucho antes de todos estos acontecimientos. Siempre había sido honesto y directo, nunca había dado motivos para dudar de su integridad. Quizá, pensó Audrey mientras se dormía, deberíamos darle una oportunidad no solo a él, sino también a nosotros mismos. Las semanas siguientes pasaron volando en un torbellino de reuniones de negocios, negociaciones y preparativos para cerrar el trato con Gulf Coast. Audrey se reunía cada vez más a menudo con Will, primero con el pretexto de discutir los detalles del nuevo contrato con Texas Petroleum, luego abiertamente, como pareja. El último día de octubre se cerró por fin el trato para adquirir la división de Gulf Coast. Audrey y Gilmore intercambiaron un apretón de manos tras firmar todos los documentos. «¿Sabe, señora Pym?», dijo Gilmore mientras todos los abogados y asistentes abandonaban la sala de conferencias. «Tengo que admitir que la subestimé. Hace 6 meses pensaba que no era más que una afortunada mujer de negocios que había heredado una empresa. Ahora veo que me equivocaba». «Efectivamente», respondió Audrey secamente. «Pymtech es mi creación desde los cimientos, señor Gilmore, y siempre defenderé lo que he creado. Esa es una cualidad digna de respeto», ladeó ligeramente la cabeza. «Espero que podamos cooperar en términos más justos en el futuro. Ya veremos». Audrey se encogió de hombros. En los negocios no había lugar para rencores personales, solo para consideraciones prácticas. De vuelta a la oficina, Audrey reunió a todos los empleados para anunciarles el cierre del trato y los planes para integrar la nueva división en la empresa. Podía ver el respeto y el orgullo en sus ojos. Habían atravesado juntos la crisis y habían salido victoriosos. Después de la reunión, Riley se quedó en su despacho. «Sabes, Audrey, hace tiempo que quería decirte, todos te admiramos. La forma en que has manejado todo eso ha sido impresionante». «Gracias, Riley», sonrió genuinamente. «Pero no podría haberlo hecho sin el equipo, especialmente sin ti». «Hablando de equipo», se aclaró la garganta. «Estaba pensando, quizás sea hora de confirmarme oficialmente como directora ejecutiva. El nombramiento temporal lleva ya 6 meses en vigor». Audrey sacudió la cabeza con una sonrisa. «Lo siento, Riley, pero ya he tomado mi decisión. No vas a ser director ejecutivo, sino director técnico. Quiero que Will Banks, de Texas Petroleum, ocupe el puesto de director ejecutivo». Riley parecía sorprendido. «¿Banks? Pero él es uno de los mejores ejecutivos del sector», terminó Audrey por él. «Tiene mucha experiencia y contactos. Y, lo que es más importante, alguien en quien confío plenamente». «Ya veo», asintió Riley, aunque un poco decepcionado. «Director técnico tampoco está mal». «No solo director técnico», aclaró Audrey. «Estarás a cargo de toda la estrategia de innovación, incluida la nueva división. De hecho, la segunda persona de la empresa». La cara de Riley se iluminó. «En ese caso, me siento halagado». Por la tarde, Audrey esperó a Will en su despacho. Apareció a la hora exacta, puntual como siempre. «¿Entonces, está cerrado el trato?», preguntó él, sentándose en la silla frente a su escritorio. «Sí», asintió Audrey. «Pymtech es ahora propietaria de todos los activos de la división de innovación de Gulf Coast, y necesito a alguien que me ayude a gestionar la empresa ampliada». «Suena como una propuesta». Will la miró detenidamente. «Lo es». Audrey le entregó la carpeta. «El puesto de consejero delegado de Pymtech, con plena autoridad y una participación en la empresa. El 5% para empezar, con la posibilidad de aumentar al 10% si se alcanzan los objetivos». Will abrió la carpeta y echó un vistazo a los documentos. «Una oferta generosa, pero ¿qué dirá Texas Petroleum?» «Ya he hablado con Roberts», respondió Audrey. «Está disgustado, pero lo entiende. Además,
Pimtech seguirá siendo su proveedor clave, así que no es exactamente un adiós. Will golpeó la carpeta con los dedos, pensativo. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿No causará problemas el hecho de que estemos saliendo? Somos adultos, Will. Audrey sonrió ligeramente. Y profesionales. Seguro que podemos mantener separados lo personal y los negocios. En ese caso, cerró la carpeta, acepto la oferta, con una condición. ¿Cuál? Que esta noche no lo celebremos como socios, sino como, ya sabes. Audrey se echó a reír. Me encantaría. Cenaron en un elegante restaurante situado en la azotea de uno de los pocos rascacielos de Texas City. La vista de la bahía y las luces de la zona industrial creaban una extraña pero hipnotizadora combinación de naturaleza y obra del hombre. Por los nuevos comienzos, Will levantó su copa de champán. Por un nuevo comienzo, dijo Audrey chocando las copas con la suya. Después de cenar dieron un largo paseo por el paseo marítimo, hablando de todo, del trabajo, del futuro de la empresa, de sus esperanzas y planes. En algún momento Will se detuvo y cogió las manos de Audrey. «Sabes, no quiero precipitar las cosas, pero hacía tiempo que no me sentía tan bien con alguien». «Yo tampoco», admitió Audrey. «Y eso me asusta un poco, después de todo lo que ha pasado». «Lo entiendo», asintió. «Y no te pido ninguna solución inmediata. Solo quiero que sepas que no tengo prisa. Tenemos tiempo». Audrey le apretó la mano agradecida. «Gracias, Will, por comprenderme y por ser». De vuelta a casa, Audrey permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando la ciudad nocturna. Hacía 6 meses, su vida había dado un vuelco por la traición de la persona más cercana a ella. Había soportado el dolor, la ira, la decepción y la sed de venganza, y había salido fortalecida de la prueba. La empresa prosperó, se expandió y encontró nuevas oportunidades. Llegó a su vida un hombre que parecía respetarla y apreciarla de verdad. Incluso la casa, que antes parecía vacía y ajena sin Noah, volvía a ser un refugio acogedor, su propio espacio. A veces hay que perder algo para encontrarse a uno mismo, pensó Audrey, recordando todos los acontecimientos de los últimos meses. La traición de Noah, la conmoción al descubrir su traición y conspiración, la lucha por mantener la compañía, la venganza cuidadosamente planeada. Todo formaba parte del camino que la había traído hasta hoy. Tenía mucho trabajo por delante. Integrar una nueva división, desarrollar productos innovadores, ampliar su base de clientes. Pero ahora, Audrey miraba al futuro con confianza. Sabía lo que valía y no permitiría que nadie le arrebatara lo que era suyo por derecho. Su teléfono vibró con un mensaje de Will. «Gracias por una velada maravillosa. Estoy deseando que trabajemos juntos, y no solo trabajar». Audrey sonrió y contestó. «Yo también. Hasta mañana».